¿Qué tal si miramos 5 preguntas que Dios nos hace en este comienzo de año? 5 preguntas que Dios nos hace. Ahora, ¿qué significan las preguntas? Las preguntas siempre generan ansiedad, generan temor. Basta que a uno le digan que va a tener un examen y eso genera ansiedad, porque sabe que van a haber preguntas que quizás se puedan contestar o no se puedan contestar. Ahora, si las preguntas que humanamente podemos recibir en el estudio, en el trabajo o en asuntos que nosotros estamos manejando y nos generan ansiedad y temor, ¿qué nos producirá cuando las preguntas las hace Dios? Cuando Dios nos dice, venga para acá, tengo unas preguntas que hacerle. Lo lógico es que también nos produzcan un poquito de temor, un poquito de ansiedad. Pero son preguntas que Dios nos hace para que reflexionemos, sobre todo en el comienzo de las cosas. La primera pregunta está en Génesis capítulo 3, versículo 9, y es la pregunta que Dios le hace al hombre. Y se la hizo tanto al hombre como a la mujer. Y fue una pregunta muy simple. ¿Dónde estás tú? Si esa pregunta la hiciéramos al mundo hoy, la mayoría tendría que contestar, no sé, me siento desubicado. No sé de dónde vengo ni para dónde voy. El futuro es incierto. ¿Dónde estoy? No sé. Sí, estoy en una familia, pero ¿qué más? ¿Qué pasará a futuro? Soy parte del planeta Tierra, pero por todo lo que escucho nos vamos a quedar sin planeta. ¿Dónde estoy? Ahora, cuando Dios hace esta pregunta, la respuesta que Adán da es una respuesta muy parecida a la que los seres humanos daríamos. Él fue tan simple en contestar. Dijo, me escondí. Tenía miedo y me escondí. Esa no es ninguna respuesta a la pregunta. Es más bien lo que crea la pregunta. No tengo respuesta. ¿Y por qué no tengo respuesta? He hecho algo que es incorrecto. Tengo conciencia de que es incorrecto. Por lo tanto, traté de evitar encontrarme con quien me iba a hacer la pregunta. Allí solo estaba Dios, Él y ella. No había nadie más. Entonces, en esta mañana también Dios nos hace esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Desconocemos mucho de Dios. A pesar de todos los avances que han habido en la ciencia, aún en los estudios de teología, en explicaciones sobre la Biblia, aún desconocemos mucho de Dios. Y no puede ser de otra manera. Porque lo que conocemos de Dios es solamente lo que Él ha querido mostrar. Y Dios ha dicho, es suficiente. Pero hay tantas cosas que desconocemos de cómo Dios obra y de cómo Él realiza sus propósitos. Por eso que la respuesta de Adán es muy parecida a la que daríamos nosotros. Adán, ¿qué pensó? Él pensó, si me escondo no me va a encontrar. Si me escondo, tengo la opción de no contestar la pregunta. Y nosotros también tenemos un poquito de la respuesta de Adán.
Pensamos que escondiéndonos nos libramos de la pregunta. Así pensó David también. Él pensó que su pecado, su falta, iba a quedar allí, que nadie lo iba a interrogar. Y en uno de sus salmos, cuando toma conciencia de que es imposible evadir la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Que es equivalente a ¿qué estás haciendo o qué has hecho? En uno de sus salmos dice David, realmente, ¿a dónde yo me podré esconder de ti? Si yo voy a lo alto, ahí estás tú. Si voy a lo bajo, a lo más profundo, ahí también estás tú. En otras palabras, no tengo más remedio que enfrentar las preguntas que tú tienes. Y a veces cuando queremos pararnos delante de Dios para contestar las preguntas, Dios nos dice, antes que tú preguntes, voy a preguntar yo. Y fue lo que pasó con Job. Y finalmente, Job, al conocer esa grandeza de Dios, cuando Dios le dice a Job, mira, ¿dónde estabas tú? Yo sé dónde estás ahora, pero ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Y Job reconoce, mejor habla tú y yo voy a escuchar. Adán pensó que no sería encontrado. Pero Dios, especialmente en este principio de año, nos busca para preguntarnos, ¿dónde estás tú? Y es interesante que esa palabra, ¿dónde estás?, en el hebreo tiene un significado muy amplio. Implica también ¿qué eres en este momento? ¿Qué estás siendo en este momento? ¿Qué relación hay entre lo que eres y dónde estás? ¿Y por qué nos puede hacer esa pregunta? Porque no somos desconocidos para Dios. Adán no era desconocido para Dios. Nosotros somos sus hijos. Aquí la idea es esta. Uno, Dios nos conoce. Y Dios conoce tanto a los creyentes como a los no creyentes. En ese sentido, entonces, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú?, no es porque Él no sepa qué está pasando. No es porque Él no tenga idea de en qué lugar estamos. Lo que Él quiere simplemente es escuchar una respuesta que sea honesta y sincera. Entonces la pregunta continúa. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás en la función correcta? ¿Estás pensando como corresponde? ¿Tus proyectos corresponden a lo que tú eres? Si la pregunta es a un no creyente, y por ejemplo, ese filósofo tan conocido por los estudiantes, también sintió la pregunta. Y como respuesta, él dijo, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Se sintió interrogado por Dios. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás proyectando? Y la respuesta del filósofo fue decir, no sé. No tengo una respuesta para mí a esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta entonces a esa pregunta? ¿Dónde estás tú? El interrogatorio sigue. Ya sé que estabas escondido.
Ahora quiero que me digas por qué estabas escondido. Hiciste aquello que no debías hacer. Este nuevo año, si yo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Será que te voy a encontrar en el lugar correcto? ¿En la acción correcta? ¿En el pensamiento correcto? Jesús tenía un muy buen amigo que se llamaba Lázaro y lo visitaba continuamente junto con los discípulos. Y en una de las visitas, que seguramente fueron varias, el evangelista Juan nos cuenta un detalle de lo que sucedió en una de sus visitas. Las dos hermanas de Lázaro amaban profundamente a Jesús, pero tenían una manera diferente de expresar el cariño hacia Jesús. Cuando Jesús llegaba a la casa de Lázaro, él comenzaba a enseñar las Escrituras. Y María venía y se sentaba a los pies del Señor a escuchar, a aprender. Y Marta sentía la preocupación de atender lo mejor posible al Señor. Y partía a la cocina y no salía de allí. Hay que reconocer que había que cocinar para 13 personas que habían llegado de visita. El Señor y sus 12 apóstoles. Y parece que comían bastante. Sin embargo, noten esto. Jesús le dice a Marta, Marta, demasiado preocupada estás. Te veo correr y venir en la cocina preparando cosas. Ahora, yo no estoy las 24 horas del día aquí en tu casa. ¿Será que de pronto estás donde corresponde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Marta tenía 1000 razones para justificar lo que estaba haciendo. Y algunos podrán pensar, bueno, es que no se puede estar solamente en las cosas de Dios. También hay que estar en las otras cosas. Sin embargo, Jesús le dice a Marta, pero mira, lo que tú estás haciendo no está mal. Pero tu hermana ha escogido hacer la mejor parte. Tu hermana ha escogido hacer la mejor parte. Ahora, aquí hay una lección importante en cuanto a este punto. María podría representar el corazón dedicado a Dios. El corazón dedicado a Jesús, su atención prioritaria allí. Pero ocurre que María también está representando algo positivo, algo que es bueno. Las manos dispuestas al servicio del Señor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta al dónde estás tú? Adán falló en eso, y varios fallaron en eso. Y aquí está lo que Jesús responde, cuál es la respuesta correcta. Un corazón cercano al Señor, prioritario al Señor, pero también unas manos listas a dedicarse al servicio del Señor. Ambas cosas deben ir de la mano. Lo uno no excluye lo otro. Un corazón cercano, dedicado al Señor, pero unas manos también prestas al servicio. En otras palabras, reconocer que Dios también está en la cocina. Así como está cuando alguien está al lado de él, escuchando. ¿Cuál es nuestro problema como seres humanos? Que nosotros compartimentamos las cosas.
separamos las cosas. Anteayer conversábamos por teléfono con alguien y le decía yo, hombre, ¿cómo te ha ido todos estos días? Casi no te he visto. ¿Has disfrutado mucho de las vacaciones? Claro, pastor, me dijo, sí, así es. Además, me dijo, usted mismo lo ha enseñado. Yo dije, a ver, vamos a ver, ¿qué me va a decir? Usted ha enseñado, primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo y cuarto la iglesia. Y yo le decía, bueno, esto es como Marta y María. Del momento que yo digo que Dios está primero, entonces Dios está en mi intimidad con Él. Dios está con mi familia y conmigo. Dios está en mi trabajo y conmigo. O sea, la respuesta es un corazón dispuesto al Señor, pero también unas manos dispuestas al servicio del Señor. ¿Dónde estás tú? Es lo que deberíamos contestar en este año. Señor, mi corazón está dispuesto para ti. Y mis manos también están dispuestas para servirte. Dice la Biblia, si coméis o bebéis, y podríamos agregar, si trabajáis, si paseáis, si descansáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, Dios no está excluido de ninguna de las cosas que hacemos. Lo que Él quiere es estar presente en todo lo que hacemos. Y esa es la respuesta. ¿Dónde estás tú? La segunda pregunta que Dios hace está en Génesis 4:9. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta se la hace a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Ahora, es evidente que los seres humanos tenemos la tendencia a cuidar de nosotros mismos. Es evidente. Y una respuesta que siempre podemos dar es, bueno, si no me preocupo yo de mí mismo, ¿quién se va a preocupar? Ande yo caliente, enfríese la gente. Sin embargo, Dios toma a Caín y le pregunta, mira, hay algo que pasó aquí, hay algo en lo cual tu hermano ha sido afectado y gravemente. Quiero que me contestes, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de él fue, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo tengo que ver por mis propios asuntos. Yo tengo que ver por mis propias cosas. Yo no soy responsable por mi hermano. Incluso podríamos agregar nosotros, ya es mayor de edad, ya. Él tiene que ver por sí mismo. No hay nada malo en cuidar de nosotros mismos. Pero al que es creyente, Dios le hace esta pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Será que no debes preocuparte de él? ¿Será que debes preocuparte solamente por tus asuntos, por tus cosas? En Mateo 6:33 dice muy claro, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Ocurre que el interés de Dios es que todos tengamos la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Y para que eso suceda, alguien tiene que preocuparse. El primero que se preocupó fue Dios.
Dios podía haber seguido enviando profeta tras profeta para anunciarle al pueblo y a través del pueblo de Israel qué es lo que Él quería y qué es lo que Él deseaba para el hombre. Pero al ver que no había el resultado que Él esperaba, Él dijo, tengo que tener una preocupación suprema por mi hermano, el hombre que yo he creado. ¿Y qué hizo? Yo creo que Dios estaba muy contento en el cielo. Millones de ángeles alabándolo todo el día. ¿A qué llenarse de preocupaciones? Un mundo que ya le había dado bastante problema. Un mundo que estuvo a punto de acabarlo con el diluvio porque ya no quería discutir ni contender más con el hombre. Tenía varias razones Dios para decir, por último, comencemos en otra parte. Hay otros planetas que yo he creado en el universo. ¿A qué seguir insistiendo más? Pero Dios fue el primero en manifestar la preocupación y seguramente Dios se hizo la pregunta, ¿dónde están los que yo he creado? ¿Dónde está el propósito para el cual los creé? No puedo permitir que en la soledad de la ignorancia y de la incredulidad mueran y vayan al infierno. Y Él se hace hombre en Jesucristo como uno de nosotros y se vuelve nuestro hermano en Cristo. Pablo en Romanos claramente dice que nosotros los creyentes somos hermanos en Cristo y coherederos junto con Él. Entonces, con razón Dios nos hace la pregunta a nosotros ahora, bueno, y dime, ¿y dónde está tu hermano? Bueno, hagamos la pregunta, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? El que está sentado a tu lado. El que no ha venido hoy es tu hermano. Aquel que se ha enfriado en la fe es tu hermano. Aquel que ha caído es tu hermano. Entonces Dios nos pregunta, ¿y dónde está tu hermano? No podemos contestar, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La Biblia dice, de gracia recibisteis, de gracia da. Si hemos conocido la preocupación, la búsqueda, el sacrificio de Cristo por nosotros para hacernos sus hermanos y coherederos del reino, Él dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. Por lo tanto, la pregunta es válida para nosotros. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Y es interesante que nosotros los seres humanos sí nos gusta que otros se preocupen por nosotros. Y a veces hacemos reclamos. ¿Acaso no supiste que estaba enfermo? Yo esperaba una llamadita tuya, un WhatsApp siquiera. Llegué deprimido, me vieron triste y nadie me preguntó por qué. Y lo más típico, nadie me saludó. Pero ahora Dios cambia la pregunta. Bueno, ¿y tú? ¿Eso mismo que deseas para ti, lo estás haciendo con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Pero podemos orar. Señor, que tu Espíritu Santo lo toque en su mente, en su corazón, que lo toque en sus pies para que camine y venga. Él no va a hacer eso. Él no va a hacer eso. Nosotros tenemos esa responsabilidad.
También Dios nos pregunta ahora, respecto del servicio a Dios en la iglesia. ¿Dejaremos que siempre lo hagan otros? Ahí sí, valorizamos a los hermanos. No, Él tiene una disposición única. Aún en vacaciones, vino, ha regado las plantas. Y nos alegramos que haya hermanos que tengan buena disposición, pero ahora Dios dice, bueno, ¿y dónde estás tú? Porque tú eres hermano de Él también y podrías ayudarle a que su tarea no fuera tan fuerte. Ahora, esa pregunta en este año es vital. A mí me hubiera gustado que Julián hubiera contado el testimonio, a él le tocó trabajar, lo que vio, lo que pasó en un concierto lleno de jóvenes. Que te impresionó mucho, ¿no? ¿Por qué no vienes y lo cuentas? Y eso ilustra la pregunta ahora. Bueno, ¿dónde están nuestros hermanos jóvenes? ¿Dónde están nuestros hijos? Que son nuestros primeros hermanos. ¿Dónde están? Buen día. Tengo un cliente que tiene una parrilla llanera aquí en el barrio del Refugio. Él tomó en la caseta de San Fernando de la feria, él tomó un puesto para vender su producto. Entonces, pues la mayoría de la iglesia sabe que a mí me gusta la cocina y yo me ofrecí a colaborarle a él en la parrilla. Eso fueron 6 días de conciertos. Hubo un día que fue dedicado a los jóvenes, se llamaba el Concierto para la Juventud, donde asistieron más o menos 2.000, 3.000 jóvenes. Los otros días eran mucho más personas, 15, 16.000 personas más o menos en esa actividad. Pero lo impactante de esto es que los 2.000, 3.000 jóvenes que alcanzaron a llegar a ese concierto hicieron mucho más daño, pero ustedes no se alcanzan a imaginar. Entraban bien vestiditos, bien arreglados, bonitos, y salían totalmente descompuestos, golpeándose los unos a los otros, rompiendo las sillas, jóvenes. Habían unas carpas, se subían a las carpas, tumbaron las carpas, las personas que estaban abajo de las carpas salieron lastimadas. Ese día de verdad fue bastante impresionante. Y no solamente eso, ¿a quién siguen? A no sé cómo llama este reggaetonero, Ñeco, alguien así, con un nombre donde desde la tarima los invitaba a consumir un leño, que es droga, que es marihuana, tengo entendido. Yo nunca había escuchado, y no solamente ese, no les digo el vocabulario con que trataba a las niñas, porque ellas, de verdad, es bastante grotesco, y ellas respondían y motivaban. De verdad, yo quedé impactado. Entonces uno muchas veces se preocupa porque yo miraba la actitud de mi hijo y decía, este es muy pasivo, es muy tranquilo, pero lo prefiero así a estar siguiendo ese tipo de personas, la verdad. Y lo más tenaz, anteriormente en las otras ferias, tengo entendido que era limitado para jóvenes, o sea, personas de 18 años, no. Ya con 12 años pueden ir a un sitio de estos y los dejaban ingresar. Entonces, de verdad que es bastante impactante, ¿no? Y en buena hora, pues, el Señor permite que nuestra iglesia en este año nos enfoquemos en los jóvenes en estos sábados. Que el Señor nos bendiga. Por eso la pregunta es muy válida. ¿Dónde está tu hermano? Tu hermano joven. ¿Dónde está tu hijo, que es tu hermano espiritual? Como padre, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está? De pronto uno puede decir, pero ¿qué saco con ir si no va a escuchar? ¿Qué saco con hacer si no va a haber un resultado? Esto le pasó a Ezequiel.
Dios le dice en el versículo 4 del capítulo 2, palabras bien fuertes le dice. Mira, Ezequiel, entiendo cómo te sientes. Yo te envío a hijos de duro rostro y de duro corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La razón entonces de preocuparse por el hermano, de buscarlo, de ver qué pasa con él, de tratar de traerlo a los pies del Señor. Es una responsabilidad. Y Ezequiel dijo, pero bueno, si a ti no te escucharon, a mí tampoco me van a escuchar. ¿Qué sentido tiene entonces que yo me preocupe por ellos? Y la respuesta de Dios fue muy sencilla. Cuando yo dijere al incrédulo, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el incrédulo se dé cuenta de su mal camino, a fin de que viva, obviamente el incrédulo morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tus manos. Entonces, tenemos una responsabilidad. Eso es lo importante. Que no podemos eludir. Y cada vez que la eludamos, Dios nos va a preguntar, oye, ¿y dónde está tu hermano? De pronto podemos responder como Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero el creyente no puede eludir la respuesta. Es mi hermano. Aun cuando no sea de mi raza, aun cuando no sea de mi clase social, aun cuando no sea la misma etnia. Y esa fue la parábola que Jesús les refregó a los judíos en su cara, cuando les habló del buen samaritano. Mira, ese samaritano que debería sentir odio por los judíos, cuando vio un judío herido que nadie atendió, ni siquiera el sacerdote que pasó por allí, ni profeta, ni nadie, y ese samaritano lo toma, lo sube a su caballo, lo lleva a un lugar, pide que lo cuiden y paga todos los gastos. Ese fue el guarda de su hermano. Ese fue el guarda de su hermano. Vivimos en una sociedad del siglo XXI, donde se exagera mucho la comodidad, y eso también nos afecta a nosotros los cristianos. Imagínense que todo se ha vuelto tan cómodo, ya no hay que escribir cartas. ¿Se acuerdan cuando nos tocaba escribir cartas? ¿Ah? Y tener que llevarlas al correo. En cambio, usted toma ahora su teléfono y ¿qué hace? Puede escribir un email, pero si quiere una respuesta rápida, ¿qué hace? ¿Un WhatsApp? Solamente con eso. Y gratis. Es cómodo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra tendencia? Hay un hermano que hace rato que no lo vemos. Antiguamente, ¿qué nos tocaba hacer? Porque a veces no todos teníamos teléfono. Ni siquiera fijo. Tocaba ir. ¿Se dan cuenta que antiguamente se practicaba mucho más la visita en las casas? ¿Qué lo ha reemplazado hoy? El teléfono. El teléfono. Me llamó uno de mis hermanos, por ejemplo, y siempre me dijo, oye, quiero saber cómo estás, hace rato que no te veo, porque no me había encontrado con él cuando viajaba. Obviamente, uno antiguamente que decía, ¿cuándo nos vemos? Mándame una foto por WhatsApp. Ya listo, ahí está. Ah, estás más viejo, estás aquí, estás allá. Esa comodidad también nos afecta en el sentido de la hermandad cristiana. Entonces, fíjense, la primera pregunta era, ¿dónde estás tú? La segunda, ¿dónde está tu hermano?
Y la tercera. Próximo domingo veremos las últimas dos, porque son largas. Esta es bien importante, en Éxodo 4:2. Éxodo 4:2. Ahí nos encontramos con Moisés. Ya ha habido una conversación previa de Dios con Moisés. Dios le está dando una tarea y Moisés está totalmente confuso respecto de la tarea que le están pidiendo. Se siente incapaz. Obviamente se sienten con los 80 años que ya tiene. Ya no es el hombre del palacio en Egipto. Su oficio cambió. Es un pastor de ovejas. No tiene alcurnia. No es de estrato 7 como lo era en Egipto, hijo de Faraón, de la hija del faraón. Y Dios le está diciendo, mira, te voy a enviar para que liberes al pueblo de Israel. Y Moisés no quiere. Se siente incapaz. Y dentro de su corazón está diciendo, manda otro, manda otro, manda otro, manda otro, que otro lo haga. Yo no puedo. Y a veces nosotros tenemos esa misma respuesta. Yo no puedo, no estoy capacitado. Manda otro, manda otro. Mejor sería otro. Y en el fondo, lo que Moisés tiene es un sentido de insuficiencia. No se siente a la altura del llamado. No se siente a la altura del proyecto. Siente que no lo va a poder hacer. Y es muy natural que aún los creyentes nos sintamos incapaces frente a ciertos desafíos. Y viene la pregunta de Dios a Moisés bien interesante, en Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, una vara. ¿Y cómo estaba la vara? Para usarla como un bastón tiene que estar seca. Es una vara que ya, aún enterrándola en la tierra, no va a producir nada. Una vara seca. Así se sentía Moisés. Inútil. Una vara seca. Eso es lo que tengo en mi mano. Bueno, ¿y qué tiene que ver que yo tenga en mi mano una vara seca con lo que estamos hablando? Versículo 3. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué le contestó Dios? Porque la respuesta de Moisés fue, tengo temor, tengo miedo, tengo inseguridad, tengo 80 años, soy un pastor de ovejas, ya no soy un hombre del palacio, no soy un hombre de guerra, no puedo hacer esto. Dios le dijo, mira, esa vara seca que tú tienes en tu mano, eso eres tú. Piensa que tu tiempo ya no es productivo. Piensa que tu tiempo ya no es para grandes resultados. Piensa que hay otros que tienen que hacer las cosas, pero yo te voy a probar que tú lo puedes hacer con lo que tú eres y con lo que tú tienes en tu mano. Y esa pregunta es la que Dios nos hace a nosotros también. Ahora,
¿Qué tienes en tu mano? De pronto alguno contestará, tengo una mano de deudas. Y si dijera levante la mano, sé que varios levantarían la mano. Tengo una mano de deudas. Otro podrá contestar, tengo un pasado que no me permite sentirme libre para hablarle a otros y ayudar a otros. No me van a creer porque van a decir, te conozco, sabemos quién eres. Y eso va a pasar cuando contestemos, porque sabemos qué es lo que tenemos en nuestra mano. ¿Y qué le está diciendo Dios? Mira, yo puedo hacer que lo que tú tienes, que lo que tú eres, se transforme en algo vital, productivo, dinámico y de bendición. O sea, en esta mañana lo que Dios nos dice es, mira, no importa cómo tú te miras hoy, 10 de enero del 2016. Y es muy probable que a lo mejor tu mirada en tu mente retroceda al año pasado y no vas a recordar los éxitos, vas a recordar los fracasos. Porque nuestra mente funciona así. A todos nos encantan los boleros. Porque los boleros no hablan de felicidad. ¿De qué hablan? De lo que pasó. De fracaso. Famoso bolero. Ya si voy por la vida de fracaso en fracaso. ¿Lo conocen? ¿Ves? Así funciona nuestra mente. Lamentablemente. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés, mira esto, vas a ser diferente. Y la prueba es esta. Esa vara vieja y seca que tienes allí, que te ha acompañado para ser un simple pastor de ovejas, te va a transformar en un conductor de hombres. Más de 1.200.000 personas tuvo a su cargo Moisés por 40 años. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Cosas pequeñas pueden ser multiplicadas por Dios cuando las ponemos a su servicio. Como ese niño que solamente tenía una merienda para él, y fueron los discípulos del Señor, le dijeron, mira, el maestro lo necesita. Y el niño no preguntó nada, lo entregó. Y después observó, asombrado, que Jesús tomó esa simple merienda de 5 panes y 2 peces, o al revés, 2 panes y 5 peces, no importa cómo sea. Oró, ¿y cuántas personas fueron alimentadas? Más de 5.000. De pronto en tus manos tienes poco conocimiento, pero lo importante es un gran corazón. De pronto tienes pocas capacidades, lo importante es un gran corazón. De pronto no te ves a ti mismo como Dios te ve, pero tienes un gran corazón, y si lo pones al servicio de Dios, y si crees lo que Él puede hacer, cosas grandes haremos. Lo que somos, lo que tenemos, todo se vuelve útil y de bendición cuando lo ponemos en las manos del Señor. A Dios no necesitamos impresionarlo. Él sabe quiénes somos y qué tenemos. Y a veces la respuesta que tenemos que dar a esta pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Señor, en este momento, nada, pero tú la puedes llenar. Tú la puedes llenar. ¿Y para qué? Para que estemos en el lugar que corresponde cuando Él nos pregunte ¿dónde estás tú?
y para que estemos cumpliendo la función de ser guarda del hermano cuando nos pregunte, ¿y dónde está tu hermano? Este año es un año de desafíos. Y estas 3 preguntas nos ayudan a encaminarnos a ese desafío. Dios tiene un plan para ti. No es casualidad que estés aquí en esta mañana pudiendo estar descansando en el tercer puente que llevamos desde Navidad. Hay una razón. Y la razón es que tú eres parte de un proyecto que Dios ya comenzó a hacer. Inclinemos nuestra cabeza ahí donde estamos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo, por esta oportunidad. Señor, ahí están tus preguntas y tú ya conoces nuestras respuestas. Gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas nuevas. Y nuestra primera solicitud para ti, Señor, es, hazme nuevo. A mí, hazme nuevo. Hazme nuevo. Gracias porque tú, Señor, no estás interesado en los proyectos que nunca fueron del año pasado. Tú no estás interesado, Señor, en los fracasos. Tú simplemente dices, borrón y cuenta nueva conmigo. Y gracias, Señor, porque tú tienes un plan, no solo con la juventud, sino también con nosotros los adultos. Gracias, Señor, porque con ellos vamos a unir las 2 cosas, un corazón para Dios y las manos listas al servicio. Gracias, Señor, especialmente por nuestros hijos, por los jóvenes. Y te rogamos que tú seas con nosotros. Gracias porque podemos, Señor, comenzar compartiendo el pan y el vino en este inicio del año. Que sea de bendición, de fortaleza para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.